Cordial saludo. En este video vamos a trabajar un tema muy importante de la estadística llamada escala de medición. Cuando nosotros estudiamos estadística, sobre todo en la parte descriptiva, debemos hacer un proceso de recolección de datos. Estos datos se miden mediante variables. Las variables se definen por las características que a mí me interesa estudiar sobre un elemento que se encuentra dentro de una muestra y a su vez dentro de una población. Al momento de estudiar los tipos de variables podemos encontrar que se clasifican en dos grandes grupos. La primera es la variable cualitativa, la cual hace referencia a aquellas características que no son medibles, es decir, no se pueden representar por una cantidad, sino que solamente se le puede etiquetar o llamarlas por su nombre. Entre los ejemplos podemos encontrar el género de las personas, también los sentimientos. Específicamente podemos hablar también sobre la belleza. ¿Cómo podemos medir la belleza de una persona? Entre otras cosas, es una definición que es bastante subjetiva y no podemos representar por un número. O cuando se ha podido decir que una persona tiene 80% de belleza y otra tiene 90%. Es imposible comparar ese tipo de datos. A eso hace referencia la variable cualitativa. Solamente tiene atributos o características no medibles que se pueden representar mediante un nombre o una etiqueta. Por ejemplo, puedo hacerte la pregunta: ¿tienes automóvil? Y las posibles respuestas que se pueden dar son sí o no. Esas son etiquetas. También lo podría representar mediante números. Puedo decir que puedo dar la respuesta 1 o 0, donde el 1 representa verdadero, o sea, una respuesta afirmativa, y 0 sería falso, una respuesta negativa. Sin embargo, a pesar de colocar números, sea el 1 o el 0, ellos no representan cantidades, representan una etiqueta. El segundo tipo de variable es la llamada cuantitativa. En este caso sí puedo medir, sí puedo representar por una cantidad, y entre los ejemplos que puedo definir está el peso de una persona, la edad, la estatura, la cantidad de dinero, cantidad de estudiantes en un salón de clase, cantidad de accidentes que se dan en una hora en particular, el tiempo que tarda un proceso en llevarse a cabo. Todas son ejemplos de cantidades, lo cual representa variable cuantitativa. A su vez, las variables cuantitativas se definen o se clasifican en variable cuantitativa discreta y variable cuantitativa continua. En el caso de la discreta, se dice que es aquella que se puede medir solamente con números naturales o entero positivo, más el 0. Un ejemplo: número de accidentes que ocurren en un determinado semáforo en la ciudad de Valledupar. Desgraciadamente los accidentes no son, digamos, objetos de beneficio, al contrario, todos quisiéramos que no ocurrieran, pero sí se dan en nuestra sociedad. A la hora de contarlos, yo puedo contar en una hora determinada 2, 3, 4, 5 accidentes, pero es imposible hablar de 2,5 accidentes o 2,33. En ese caso solamente puedo representar por números naturales o enteros positivos. También se puede dar que no ocurran accidentes, es decir, el resultado puede ser 0. Entonces, además de números enteros positivos, se incluye el 0. Otro ejemplo sería el número de personas que llegan en 10 minutos a urgencias en una clínica. No puede llegar 3,77 personas, por ejemplo. O llegan 3 o llegan 4. O cualquier otro número que sea entero positivo, incluyendo también el 0. La variable cuantitativa continua es aquella que, aparte de admitir números enteros, también admite números decimales. Es decir, su dominio está dentro de los números reales. Cabe anotar que en estadística es muy común encontrar medidas que sean positivas y por muy pequeñas que sean, solamente sea 0. Es decir, cantidades negativas son muy poco frecuentes o muy poco significado tienen para la estadística.
Entonces, en este caso yo puedo hablar de algunos ejemplos como el tiempo. ¿Cuánto tarda un viaje desde una posición A una posición B? Puede demorar 1 hora precisamente, pero puede demorar también 1,5 horas, 1,02 horas, es decir, admiten números decimales. Lo mismo pasa con la estatura. Cuando vamos al médico y medimos nuestra estatura, generalmente desde la niñez y la adolescencia, esa medida no es precisamente, digamos, exacta, no representa un número entero de manera frecuente. Una persona puede medir 1,7 metros o 170 centímetros, sí, es cierto, pero puede medir también 170,5 centímetros, 170,36 centímetros. Eso es una variable cuantitativa continua. Ahora vamos a hablar sobre el tema que nos tiene aquí reunidos y es sobre la escala de medición. Al estudiar los diferentes tipos de medida puedo encontrar diferentes tipos de escala. ¿Para qué es útil esto? Porque resulta que al momento de hacer una investigación estadística, dependiendo del tipo de variable que yo tenga, entonces de esa manera voy a poder organizarlos mediante tablas o diferentes tipos de gráficos y así poder hacer un análisis y posteriormente una presentación de los resultados encontrados. Entonces vamos a hablar de cómo se miden los diferentes tipos de variables. La primera escala de medición se denomina nominal. Esta se caracteriza por ser una variable de tipo cualitativa, ya que solamente se puede representar por nombres o etiquetas. Ya habíamos dado varios ejemplos antes, y entre los ejemplos podemos encontrar el género de las personas. Independientemente de las condiciones sociales en que nos encontramos hoy en día por el tema de género, digamos que científicamente se habla de dos géneros, masculino o femenino. Son etiquetas que definen a una persona. Lo mismo puedo decir cuando yo pregunto cualquier tema y la respuesta es sí o no. Esa es una variable que solamente lo puedo medir de manera nominal. Pasamos al segundo criterio o escala de medición, llamada escala de medición ordinal. Este tipo de escala absorbe la anterior, es decir, además de estar representado por un nombre o una etiqueta, añade una característica llamada la jerarquía o el orden. También pertenece al tipo de variable cualitativa porque no podemos medir o representar cantidades, pero sí podemos hacer una clasificación. Por ejemplo, si yo le pregunto a una persona por su satisfacción al momento de adquirir un producto, su respuesta la puedo clasificar entre bajo, medio o alto. Eso representa una jerarquía que me lleva a tener un orden de la satisfacción de una persona. Cuando estamos en la escuela y nos miden nuestras calificaciones, nos pueden medir por insuficiente, aceptable, sobresaliente, excelente y superior. Eso es una variable cualitativa cuya escala de medición es ordinal, porque no estoy utilizando cantidades, pero sí nombres o etiquetas que llevan un orden o una jerarquía específica. Pasamos al tercer criterio, el cual es la escala de medición por medio de intervalos. En este caso nos hacemos referencia a una variable cuantitativa, es decir, ahora sí vamos a tener cantidades. ¿Qué características tiene? Como hemos dicho, se representa por medio de intervalos numéricos. Estos intervalos representan regiones dentro de un campo numérico, generalmente dentro de los números reales. Una de las características muy importantes es que la diferencia entre dos valores de medición tiene un significado y también que el cero absoluto en mi variable no necesariamente representa la ausencia de la característica que estoy estudiando.
Entre los ejemplos tenemos lo siguiente. Las notas obtenidas en la escuela. Digamos que un estudiante, tres estudiantes obtienen las siguientes calificaciones en su promedio en un periodo específico. Un estudiante obtiene una nota de 90, mientras que otro estudiante obtiene una nota de 82 y otro estudiante una nota de 70. En este caso, esa calificación está representada por una cantidad, por un número. Ahora, si yo hago operaciones con estas cantidades, por ejemplo, 90 menos 82, esa es igual a 8. Ese 8 tiene un significado. Ese 8 representa cuántos puntos le lleva el primer estudiante sobre el segundo estudiante. En este caso, la diferencia tiene un significado entre cada uno de los resultados. De manera similar, puedo hacer la resta entre los otros estudiantes, es decir, 82 menos 70. Y esa diferencia será de 12 puntos. Entonces, la diferencia entre el estudiante número 2 y 3 es de 12. Miren que aquí también puedo absorber una característica de la escala anterior. Aquí puedo dar un orden. Y de acuerdo a ese orden, yo puedo establecer quién es el estudiante con mayor puntaje o cuál es el estudiante con menor puntaje. Y también puedo establecer claramente la diferencia entre esos puntajes. Entonces digamos que estas tres calificaciones han sido obtenidas de un examen. Digamos que hay un cuarto estudiante. Ese cuarto estudiante ha obtenido un 0 en su calificación. Digamos que fue un examen donde se hicieron 10 preguntas y esta persona respondió todas las preguntas de manera incorrecta. Entonces, cuando se hace un examen, lo que se está queriendo medir es el conocimiento que tiene una persona. Es decir, qué tanto sabe sobre las temáticas evaluadas. Entonces, la pregunta que yo debo hacerme es, ¿este 0 representa que el estudiante no sabe nada? Es decir, específicamente sobre estadística descriptiva, ¿el estudiante no sabe ningún concepto de estadística descriptiva porque ha sacado 0? La respuesta es no. O sea que ese 0 no representa la ausencia de la variable. Puede ocurrir que el estudiante no haya estudiado específicamente los temas evaluados. Por ejemplo, que al estudiante le hayan preguntado sobre los gráficos de una variable cuantitativa continua y él no lo sepa, pero sí sabe los datos sobre variable cualitativa, los cuales no fueron preguntados. Entonces es muy importante en este tipo de variables analizar si el 0 representa la ausencia de la característica que yo estoy estudiando. Porque si este 0 me está diciendo que no es absoluto, entonces sí entra dentro de la escala de medición por medios de intervalo. Otro ejemplo bastante común encontrar en los videos, en los libros, es el tema de la temperatura. Una de las características que tienen los cuerpos en general es la temperatura, la cual podemos definir como la energía interna en la materia, por decirlo así. Ahora, para medir la temperatura existen muchos sistemas de medición. El sistema de medición más frecuente es el grado Celsius o grados centígrados. Este es un sistema que se ha adoptado de acuerdo a las características del agua. Entonces, unos valores bastante específicos son 0 grados y 100 grados. Esos son los valores, por decir algo, extremos con respecto al agua en condiciones normales, es decir, a nivel del mar. En el 0 podemos encontrar que representa el punto de congelación del agua y 100 grados representa el punto de evaporación, es decir, la temperatura necesaria para lograr estos procesos. Entre 0 y 100 yo puedo tomar diferentes medidas, puedo tomar 72 grados centígrados, 35 grados centígrados, entre otras.
No necesariamente números enteros, puede ser por ejemplo 20,21 grados centígrados. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿esta temperatura es de escala por intervalos? Porque aquí tengo un intervalo que es de 0 a 100. ¿Cómo analizarlo si cumple o no? Entonces, una de las características importantes es analizar el cero absoluto. En este caso, ese cero representa la ausencia de temperatura, teniendo en cuenta que la temperatura es la energía interna que tienen los cuerpos. Pues la respuesta es no. Es decir, este cero se ha tomado de manera arbitraria y esa decisión se ha tomado de acuerdo a las condiciones del agua. Pero ese cero no representa la ausencia de la característica que estoy estudiando, en este caso la temperatura. ¿Y por qué no se da esto? Porque la escala de medición de grados centígrados no es la absoluta para la temperatura. ¿Ok? Bueno, teniendo en cuenta eso, entonces pasamos a la última escala de medición. La escala de medición por medio de la razón. Esta escala es para una variable cuantitativa. Absorbe las características de la escala por intervalos, pero sí tiene en cuenta el cero absoluto. O sea, aquí sí tiene significado. Repito, el cero absoluto es la ausencia de la característica que yo esté estudiando para un problema en particular. Entonces, aparte del cero absoluto, el nombre me está indicando la palabra razón. En matemática, una razón es un cociente entre dos valores. Es decir, una razón se puede definir como A sobre B, donde A y B son medidas de una variable. Eso me va a dar un resultado K. Entonces, en este tipo de escala, la razón entre dos valores, es decir, la división entre dos valores, sí tiene un significado. El ejemplo que vamos a notar para el primer caso, vamos a continuar con el tema de la temperatura. Y con el tema de temperatura vamos a trabajar con la notación que sí representa la temperatura absoluta en un cuerpo. Y ese es el sistema para grados Kelvin, que entre otras cosas es el sistema internacional de medida de la temperatura. Para grados Kelvin tenemos que analizar entonces 0 grados Kelvin. 0 grados Kelvin sí es un cero absoluto. Es decir, un cuerpo cuya temperatura sea 0 grados Kelvin no tiene energía interna. Ahí sí representa la ausencia de la variable que yo estoy estudiando. Un segundo ejemplo puede ser el precio de un objeto, en particular el precio de una bicicleta. Yo puedo encontrar una cantidad de precios que están representadas en un intervalo. Por ejemplo, si hablamos de pesos, una bicicleta, por decir algo, puede ser de 0 a 500,000 pesos, el valor de esta bicicleta. En el caso hipotético donde el valor de la bicicleta sea 0, ¿eso representa la ausencia de la característica? La respuesta es sí, porque si una bicicleta o cualquier objeto vale 0 pesos, significa que la bicicleta es gratis, o sea que no tiene ningún valor. Entonces, estos son algunos ejemplos para identificar y sobre todo para tener en cuenta la escala de medición para las diferentes variables que vamos a trabajar en estadística. Espero que este video haya sido de su agrado, que les haya quedado algo de entendimiento y sobre todo que si tienen dudas o inquietudes me lo hagan saber a través de los comentarios y que también se puedan suscribir al canal para seguir compartiendo diferentes tipos de contenidos para colaborar en la construcción de los diferentes temas que vamos a dar, no solo de estadística, sino de matemática en general. Entonces, muchas gracias por la atención, me despido y deseo que tengan un feliz día.